Como decíamos, piropos van, piropos vienen, gracias al mejor programa deportivo del país por la presentación. Como siempre, esto es Rey con Barba, vamos a comentar las principales noticias de esta semana. A ver. Yo quiero comenzar con una muy mala noticia para los caviares. Lamento ser yo el portavoz, ¿no? Pero resulta que en Estados Unidos hay una dependencia que se llama USAID, una dependencia que depende del Departamento de Estado, ¿no? Y se ocupa de un financiamiento mundial, sobre todo a las ONGs y a los medios de comunicación, entre ellos RPP, IDL aquí, todos ellos, ¿no? Pues bien, ¿no? Resulta que el señor Elon Musk es el encargado de la motosierra en Estados Unidos, es decir, de eliminar todos los gastos inútiles. Y han llegado a la conclusión sobre USAID de que es una organización criminal que debe desaparecer. Eso lo dice nada menos que Elon Musk. Y Trump ha dicho que USAID está dirigida por un grupo de lunáticos radicales y los estamos sacando. Así que van a pasar aprietos, me imagino que tendrán que ingeniárselas para encontrar financiación, lo cual no creo problema. Los caviares son expertos en el arte de la seducción y me imagino que encontrarán, ¿no?, algunos mecenas por el mundo, ¿no? Soros, me imagino, el hijo de Soros seguirá financiándolos, ¿no? Pero sobre ese tema lo que ha sucedido es que dos de los principales funcionarios de USAID se negaron a entregar una información que les pidió Elon Musk, que es el responsable ahora de las desregulaciones americanas y que también se interesaba en estos financiamientos a cosas que Estados Unidos, sí, como cualquier país que done dinero, tiene lógicamente todo el derecho de conocer cómo se gastan esos dineros. Yo creo que es bien importante que le informemos al Departamento de Estado las barbaridades que se han ido financiando, por ejemplo, con el USAID, el USAID que menciona Pepe, porque evidentemente se han dedicado a promover determinadas agendas políticas, a atacar adversarios, a difundir ideologías caviares, a defender el aborto, a la ideología de género, la ideología LGTB, en fin, en general, ideología socialista y anti-inversiones. Incluso recuerdo que se ha llegado a elaborar un manual para justamente las protestas en contra de las inversiones mineras. Lo dijimos hace años aquí, lo mostramos en el programa. Ahí se muestran algunas de las instituciones en el Perú, ONGs, medios de comunicación, Lugar de la Memoria, etcétera, que han recibido financiamiento de USAID y de otras agencias americanas. Trump ha declarado con toda razón que los fondos van a ser reevaluados porque simplemente es una suspensión temporal por 90 días, pero que los fondos van a ser reevaluados para priorizar las ayudas a organizaciones que tengan proyectos que beneficien realmente necesidades, que beneficien o que generen sentido común, por supuesto, y no opuestas al sentido común, como algunas, y los intereses nacionales de Estados Unidos, cosa que es absolutamente lógica, ¿no? Sí, claro. Aquí siempre se ha dicho que cuando Estados Unidos se resfría, por aquí sucede una pulmonía, ¿no? Y lo que está pasando en estos momentos con los aranceles aduaneros nos va a golpear a nosotros muy rápido, ¿eh? El día de ayer, el señor Trump acordó ponerle a sus 3 principales socios comerciales, ¿no? Ahora hecho, ¿no?, aranceles muy elevados, a Canadá 25%, a México 25%, a China 10%, y ha anunciado también aranceles para la Unión Europea. No sé cómo termine estas escaramuzas comerciales, pero sí estamos seguros que va a afectar a los consumidores porque los precios van a subir y podría haber inflación en algunos de estos países. Pero nosotros tenemos, ¿no?, todo el derecho legal de enfrentar esa posible decisión, porque tenemos un tratado de libre comercio en el que se acuerda
Estado a Estado, el arancel que está establecido. Entonces, en muchos rubros, en la mayoría, cero arancel. O sea que ahí el Perú tiene que defender la libertad de comercio en contra de lo que pueda querer Estados Unidos. Bueno, hasta ahora no lo ha mencionado el Perú. Sí, hasta ahora. Por eso digo, pero Rafael, las reuniones que 2 embajadores de Estados Unidos han tenido con líderes políticos en el Perú, expresando su preocupación por el proyecto de Chancay, expresando su preocupación por las inversiones chinas, es algo que debemos tomar muy en serio. Sí, pero no para bajar la cabeza. Pero pero parece ser una política de Estado, esta guerra geopolítica entre China y Estados Unidos. Es evidente. Y lamentablemente nosotros estamos en el centro de esta disputa. Ahora, el presidente, el señor Julio Pérez Albán, que es el presidente de la Asociación de Exportadores del Perú, le pide al gobierno un cuidado muy especial en las relaciones con los Estados Unidos, porque exportaciones de nuestro país hacia ellos generan el 26% de los empleos, más de 4 millones, y representa el 25% del PBI. Así que ojalá no tengamos problemas. Yo creo que los vamos a tener y vamos a tener que confiar en la inteligencia, en la sagacidad y en la reconocida capacidad de nuestro cuerpo diplomático para poder lidiar con Estados Unidos y la clase política, lo que se podría llamar, yo no le llamaría clase política, los políticos en general deberían tener un consenso para poder defender la posición peruana y sobre todo nuestro derecho soberano a hacer negocios con quien se nos dé nuestra gana, ¿no? Lo que pasa es que el antecedente de Canadá y México no es necesariamente replicable con el Perú. Sí. Entre otras cosas, bueno, lo de las inversiones chinas sí, bueno, es lógico que les preocupe a Estados Unidos porque están en esa competencia geopolítica, pero nadie, o sea, los chinos han sabido, evidentemente yo estoy en contra de los abusos del imperialismo chino, que se produce, por ejemplo, en el sector de pesca, ¿no? Donde el gobierno se ha echado por completo el gobierno actual a los intereses de la flota pesquera china. Y eso es repudiable en todos los sentidos. Dicho sea de paso, y una vez más, ahí, lamentablemente, algunas personas, no digo la institución, pero algunos marinos, algunos miembros de la Marina de Guerra del Perú están haciéndole un daño enorme al Perú al prácticamente haberse rebajado también o bajado la cabeza al imperialismo chino. Cerrado ese paréntesis, creo que el Perú debería defender su libre comercio. Sí. Claro, yo entiendo al presidente de ADEX de las exportaciones, porque no quiere que le pongan aranceles, lógicamente. Claro, ¿no? Pero tampoco queremos para las importaciones, porque entonces se encarecen los productos nuestros. En fin. Pero expliquémosle a nuestro público, Rafael, que el imperialismo no es una ficción. No, pero tampoco es un monstruo, como lo pintan los rojos. El imperialismo es un fenómeno económico. Y como tal tenemos que estudiarlo para descubrir las leyes que lo rigen y sacar el máximo provecho de su obra civilizadora. Sí, pero porque tiene ese lado, tiene ese lado de progreso, industria, civilización, tecnología, eso es influencia. Yo no lo llamaría, lo llamaría eso imperialismo. El imperialismo está mal visto, o sea, es la hegemonía de determinados países. Que hay que, con la economía abierta en el mundo, el comercio abierto, evidentemente, eso hay que seguir propiciándolo. Gobiernos como el de la China, que todas las decisiones las toma el gobierno, porque es un gobierno, un partido comunista que esto es, evidentemente tienen eso, en ese sentido, entre comillas, una ventaja respecto de otros países, que tienen que decidir, las inversiones las tienen que decidir las empresas privadas, no el gobierno. Sí. Bueno, ojalá podamos salir del aprieto y navegando con viento a favor. La noticia es que llegaron ayer 34 peruanos deportados de los Estados Unidos y el gobierno dice que les van a dar el apoyo correspondiente. Creo que no deberían comprometerse a lo que no han hecho y lo que no creo que puedan hacer. Bajo el gobierno de Biden en los últimos 2 años se han deportado aproximadamente 12.000 peruanos.
12.000 peruanos. Y no ha habido ningún trato especial para ninguno de ellos. Se han adecuado, han regresado con sus familias, han encontrado nuevos trabajos, en fin. Además, perdóname, o sea, yo los entiendo. Me dan pena, Sí, son claro, gente que por supuesto, busca un claro. mejor futuro. La culpa es de los gobiernos que no gobiernan como es debido para propiciar que la gente joven especialmente, pero en general todos los ciudadanos quieran quedarse en nuestro país. ¿Verdad? Eso es comprensible. Ahora bien, ¿cuál es el mérito para recibir una ayuda del Estado? Es decir, que todos vamos a tener que financiar una ayuda que es simplemente un populismo más del gobierno. Sí, claro. O sea, ¿por qué gente pobrísima que no tiene trabajo y que se la está luchando aquí en el Perú va a tener que, con sus impuestos, con los impuestos que esas personas pobres también pagan, va a tener que financiar para que el gobierno ayude, como ha ofrecido, a los deportados, 24 deportados que ha hecho Biden, o que ha hecho Trump, como tú dices? ¿Y por qué no a los 12.000 que se deportaron durante Biden? Lo que pasa es que eso no hace noticia, porque Biden era bien tratado por la prensa internacional y la caviarada, en cambio Trump es enemigo de ellos, ¿no? Entonces la noticia es los 24 deportados, no los 12.000 deportados en la época de Biden. El ex embajador del Perú en Estados Unidos, el Carlos Pareja, informa de que no son menos de 400.000 peruanos que están en una situación de ilegalidad y por lo menos unos 100.000, 150.000 van a regresar a nuestro país. Así que ese es un tema social del cual deberíamos comenzar a preocuparnos ya. Sí, claro. Ya, ¿no? Bueno, el Estado... no, sí, ¿Sabes qué? El tema ¿no? En la primera plana de Perú 21 se muestra ayer la foto del presidente del BCR con este titular. Ahí está, Julio Velarde revela su fórmula para tener un BCR eficiente. No se ve bien. Ya sé. Yo sonrío porque digo, la fórmula que aplica el BCR es la más vieja del mundo. Es decir, si tienes algo delicado en tus manos, lo que tienes que hacer es convocar a los mejores. Eso se llama meritocracia. Y allí donde se aplica meritocracia, es muy difícil que las cosas salgan mal. El día que en el Perú no funcione la dedocracia, sino la meritocracia, ese día comenzaremos a andar muy bien en nuestro país. Pero me temo que ese día aún está lejano, ¿no? Y, Rafael, eso me lleva al tema de las planillas gordas en el Congreso, que ha sido motivo de varias editoriales. Aquí, por ejemplo, la editorial de Perú 21 se ocupa de la abultada burocracia parlamentaria y dice lo siguiente en su primer párrafo. Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, ha tenido el valor de reconocer públicamente que el Parlamento tiene una superpoblación de burócratas que se ha venido incrementando año tras año hasta llegar a una exorbitante cifra de casi 4.000 empleados, cuya remuneración, por supuesto, corre a cuenta del erario nacional, es decir, del dinero de todos los peruanos. Juárez cree que la institución podría perfectamente funcionar con el 50% de personas que tiene actualmente. Esto que dice Patricia Juárez aplica, por si acaso, a todas las instituciones del país. Hay una superpoblación burocrática que ya es insoportable. Y Rafael Rey, sobre este tema, tiene una historia bien interesante que creo que debería compartir con nuestro público. No, es una experiencia que tuvimos en el Congreso Constituyente. De cómo se hacen las cosas correctamente. Sí, cuando entramos al Congreso Constituyente, Jaime Yoshiyama era... Yo ¿Qué año era? 1993, ¿no? 1993, sí, exactamente. Decidimos que había que hacer una reorganización del personal. No hablo del personal de confianza de los congresistas, que eso queda aparte. Habían como 3.000 empleados más o menos. Hoy hay más de 3.000, según entiendo, 3.000 y pico. Pero habían alrededor de 3.000 empleados en el Congreso, tanto entre las dos cámaras, ¿no? Sí. Habían dos cámaras. Y entonces le encargamos a una universidad de prestigio, una universidad privada de prestigio, que hiciera una evaluación de todos los puestos del Congreso. Y terminamos con que se requerían solamente a 256 personas de planta.
Entonces, el Congreso, y funcionó perfecto, sí, con claro, esas 256 personas. A los demás se les indemnizó, se les dio sus incentivos y se les despidió, punto. Entonces, hoy día, otra vez, volvemos a un Congreso que tiene más de 3.000. Y eso me trae a mí, Pepe, a colación, un artículo que ha publicado Pablo Bustamante en Lampadia. Una vez más, Lampadia está haciendo una labor ideológica extraordinaria. El Estado gasta nuestra plata. Mira, solo entre 2000 y el 2019, la de burocracia pura, que no incluye maestros, médicos, enfermeras, jueces, fiscales, policías o Fuerza Armada, solo los administrativos ha crecido 10 veces. 10 veces, multiplicado por 10 la burocracia. Del 2019 al 2024, el gasto en sueldos de burócratas ha crecido 63%. La economía se ha estancado, los servicios públicos han empeorado y el déficit fiscal se ha disparado. El Estado, con gobiernos socialistoides, sigue siendo una agencia de empleo para los amigos. Tal cual. El Estado es el problema. Es el problema, no la solución. Así es. Y el gran Estado es el problema, no la solución. El gran enemigo que deberíamos tener presente todos los peruanos es la burocracia. La burocracia. Que crea normas y normas que generan corruptelas más corruptelas. Hay un grafiti. Es el gran problema que tenemos. Hay un grafiti muy gracioso que no sé si fuera en Perú esto que decía: el problema es que la solución está en manos del problema. Está en manos. Según el Ministerio de Economía y Finanzas y Servir, el rubro de remuneraciones del sector público llegó exactamente a 63.383 millones de soles en el 2024. ¿Ah? ¿Qué te parece, no? Y en este mismo quinquenio, del 19 al 24, los salarios del sector público aumentaron, ¿sabes cuánto? 41%, frente a la inflación que fue de 26%. ¿De cuándo a cuándo? Del 19 al 24. No, 63. Los sueldos crecieron en 63%. Bueno, este data de Servir, ¿no? 41% frente a una inflación de 26%. Servir del Estado. Esta data es, es una fuente mucho más confiable, la de Lampadia. Bueno, este es el drama. Yo hace como 20 años atrás pregunté cuántos empleados públicos hay. Y me dijeron más o menos 1,5 millones. No podemos dar la cifra exacta porque empleados van, empleados vienen, pero es más o menos 1,5 millones hace 20 años. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone? Yo sospecho que estamos hablando de algo más de 2 millones de empleados públicos, que se convierte en una carga insoportable para todos los peruanos. Sí, eso es lo que hay que insistir, para que la gente se dé cuenta. La burocracia la financiamos, la sostenemos, la pagamos nosotros, cada uno de nosotros. Todos los peruanos, incluso los pobres, porque al comprarse medio litro de aceite están pagando impuestos. O sea, con su plata estamos financiando, con la plata de los pobres y la de todo el mundo, estamos financiando los sueldos de los burócratas, que lo único que hacen es estorbarnos, porque no nos facilitan las cosas, al contrario, nos complican la vida. Pero una buena noticia internacional. La FDA de Estados Unidos aprueba el primer analgésico no opiáceo, o sea que no generan dependencia, para los dolores agudos. Se llama, genérico es la suzetrigina, el nombre genérico, Jornax se llama el medicamento. Un nuevo fármaco que es un analgésico, el primero de su clase, diseñado para tratar el dolor agudo, o sea, analgésico no opiáceo. Es la primera vez que se aprueba un fármaco de esta nueva clase de medicamentos para el tratamiento del dolor. Buena noticia. Y lo otro que no podemos dejar de comentar es el gabinete de la renovación del gabinete de Dina. Renovó 3 ministros, de los cuales no vale la pena hablar de ninguno, salvo del ministro de Economía, que tiene un buen prestigio, pero no sé si tenga el carácter y la decisión para poder tomar decisiones sobre los inectos que los rodean, ¿no? Vamos a ver, por eso vamos a ver, ¿no? Por cierto, que dicen, que la gente nos ha comentado que el Ministerio de Economía nunca ha estado con, digamos, peores funcionarios, ¿no? En líneas generales, ¿no? Pues siempre hay gente buena. En lo que sí, esto yo lo he comentado en mi cuenta de Twitter en un tono humorístico, ¿no? En lo que sí Dina no cedió es en cortarle las cabezas al Premier, al ministro del Interior, al de Educación y al de Salud.
lo que Dina, me parece, digo sonriendo, le quiere decir a la prensa es: yo soy la presidenta, no ustedes, ¿no? Y lo que ustedes digan me llega a la punta de mi nariz reciclada, ¿no? Es que la prensa, fíjense, amigos, está acostumbrada a poner y sacar ministros, incluso a poner y sacar presidentes. Hacen campañas feroces y finalmente se tumban a quien se le da la gana, ¿no? Y en este caso se han encontrado con esta señora que no les hace caso y por eso la odian. Y como no les pone publicidad, peor aún, ¿no? Así que le van a seguir dando hasta el final de sus días, ¿no? Una noticia para que todos lo tomen nota de esto, que es importante. Nuevos medidores de velocidad en Lima. Uno en Javier Prado, en sentido este-oeste, o sea, de La Molina hacia San Isidro, pasando el trébol del Jockey Plaza. Otra, también en Javier Prado, en sentido este a oeste, antes del puente de San Luis. Otra, en la vía expresa, sentido sur a norte, pasando la salida de Javier Prado. Otro, en el circuito de playas, en Magdalena, pasando la salida de Sucre rumbo al Callao. Y finalmente el circuito de playas en Miraflores, antes del Club Terrazas, rumbo a Chorrillo. Lo malo es que están, bueno, esos son los que están ubicados en un nuevo poste amarillo, ¿no? ¿Eso y qué? por si acaso funcionan las 24 horas, de día y de noche. ¿Qué significa para los Multas. automovilistas? No sé Plata, cuánto es la multa. Sí, claro, multas inmensas de Claro, de los... Ese es un negocio redondo. Sí, claro. Pero en fin, ya están en actividad, por cierto, y funcionan estos de día y de noche. Ahora, lo que es paradójico, Pepe, es que estos 5 lugares son normalmente avenidas o digamos, tránsitos que están normalmente repletos. La Javier Prado normalmente está repleta. La vía expresa la vía expresa, el Sanjón, también normalmente está. O sea, no pasas nunca de 50 kilómetros por hora, por lo menos en esas. Entonces, estamos desperdiciando un poquito de plata, creo. ¿Ah? Pero en la noche es cuando llegan los Sí, clientes. claro, sí. En la noche sí, evidentemente. Pero, a ver, ¿disminuiremos los accidentes con esos estos y con esas multas? No. Yo creo que, lamentablemente, finalmente cobrarán multas a los que, La intención están hartos del es tráfico, básicamente sacar plata, ¿no? Sí, básicamente. Ahora, el tema de la chica Andrea Vidal y el tema de la prostitución en el Congreso. Ya la prensa lo está tocando de otra manera, ¿no? Pero al principio fue una campaña feroz. Cuando sucedió eso en el día 1... Sí, la dieron por hecho, que había una... Dieron por hecho que había una red de prostitución. Que la red de prostitución en el Congreso. Había una mafia que le había mandar a la chica y todo lo demás, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué pasa? Las investigaciones policiales, ¿qué han descubierto? Que hay un sospechoso número 1, que es el novio. Fue lo que dijimos nosotros en Rey con Barba. El tema es un tema pasional, es un tema pasional, no tiene nada que ver con el Congreso. La chica no trabajaba ahí hace meses, ¿no? Y si hubiesen querido matarla para que se caiga, se hubiesen llevado la cartera, el celular y todo lo demás, ¿no? Claro. Nada, en lo absoluto, ¿no? 67 balazos. Se nota que eran 2 motos con aprendices, que cómo va despacio, un sicario va y mata de 2 tiros y se acabó el asunto, ¿no? Pero en fin, resulta que tras la aparición de nuevas pruebas, su pareja, no voy a mencionar su nombre porque todavía no está sentenciado, aparece como sospechoso clave para la policía. Los análisis de los celulares de la víctima revelan detalles que contradicen la versión del supuesto novio, entre comillas. Fuentes policiales detallan que él había entregado a Andrea Vidal un teléfono con un chip rastreable, algo que ella desconocía. El día del ataque, el señor dio llamadas insistentes al padre de Andrea y a una amiga de la víctima, preguntando por su ubicación, a pesar de que sabía perfectamente dónde se encontraba. Estas acciones, según la División de Investigaciones de Homicidios, levantan sospechas sobre su posible implicación en el crimen. Por ahí va la investigación. Y la prensa debería hacer, tienen que crear historia, pues, de otra manera, cómo viven, ¿no? Efectivamente. Pero qué verdad. Vergonzoso, es vergonzoso. Qué escándalo, vergonzoso. Escándalo. Oye, a ver, claro, estamos en el verano y entonces, por ejemplo, el camino al sur,
en la Panamericana Sur cada fin de semana, es una tortura, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es, miren, mientras se solucionan los arbitrajes entre la Municipalidad de Lima y los concesionarios, mientras se solucionan los juicios que han sido incoados, en cualquier caso, el deber del Ministerio de Transportes, y me parece, y de la Municipalidad de Lima, y de los concesionarios, por supuesto, de las empresas de peajes, es pensar en los ciudadanos, ¿no? Por favor. Entonces, hay cosas que sé que tiene que cumplir el Estado, por ejemplo, que no les entrega algunos terrenos adicionales, por ejemplo, en la Evitamiento, en la zona del peaje en Evitamiento. Esto es de Lima Expresa, no de Rutas de Lima, sino del peaje de Lima Expresa. El compromiso del Estado es que tienen que entregarle las áreas que están alrededor para que puedan ampliar el número de cabinas donde se cobra el peaje, porque los embudos que se producen son tremendos. Y en la otra pista hay que cerrar una serie de huecos por los que se mete la gente sin pagar los peajes a lo largo de esto. Pero, en cualquier caso, lo que no hay derecho es que la tecnología existe. Tú te vas a Estados Unidos, a cualquier país decente, y tú pasas el peaje en arcos magnéticos. No tienes que disminuir nada tu velocidad. Todos los vehículos siguen tranquilamente. Nadie se les ocurre poner un peaje como los que tenemos nosotros, con tranquera, con una señorita que cobra un peaje que tú tienes que pagarlos, o con tarjeta de crédito o con el etiqueta. Simplemente los arcos magnéticos ya existen en el mundo y tendrían que implementarlos. Entonces, por favor, siéntense en los concesionarios con el Ministerio de Transportes, con los legisladores y con la Municipalidad de Lima y solucionen el problema de los automovilistas, hombre. Oye, ya que habla ya que habla del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así, hombre, comenta esa barbaridad. Oye, recién me entero, en este ministerio existe un departamento burocrático con este pomposo nombre. Tomen nota. Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, ¿no? Y resulta que la jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción era la jefa de una mafia que le cobraba cupos a todos aquellos trabajadores CAS que ingresaban con sueldo de 1.000 o 2.000 soles. Y tenían que pagar coimas de 1.000 y 2.000 soles, ¿no? Que los títulos, además son pomposos, además de que son pomposos, no cambian la realidad de las cosas. Bueno, y los mensajes de WhatsApp junto a testimonios y documentos llevaron a que el Tribunal de Servicio Civil tome la drástica sanción de separarla del cargo, ¿no? Pero fíjense ustedes, la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, ¿no? Que existe no solo en el Ministerio de Transportes, Pepe, existe en todos los ministerios. Esa es una novedad de los últimos gobiernos. Ahora, si esto pasa así, aquí nomás, ¿se imagina lo que pasa en los gobiernos regionales, municipales, en los 1.800 distritos que tenemos en el país? ¿Se acuerdan de los $20.000 que cobraba el secretario de Pedro Castillo a los comandantes que querían ascender a coronel y a general? De 20 a 30.000 y 40.000 $. Eso costaba ascender. ¿Y te acuerdas del partido ese de Chiclayo que se llamaba Mano Limpia? Sí. Y descubrieron al presidente del partido, al que había organizado el partido, había inscrito el partido, que era un sinvergüenza completo que terminó preso. Ay, señor, nos reímos, pero ese es el problema del Perú. Se ha institucionalizado la corrupción y la mediocridad. Pero en todas partes. Sí, claro, en todas partes. Ahora vamos a hablar con Fernando Sillones sobre lo que le costó a él la lucha contra la corrupción y las trabas burocráticas que encontró, donde los corruptos se defendían por corruptos y eran investigados por más corruptos que ellos. ¿No? Impresionante, ¿no? Pero eso existe en toda la República, debemos ser conscientes de ellos. Ahí donde uno vaya, siempre vas a encontrar a un jefe, a un lomo plateado, a un macho alfa, como lo quieran llamar, pero ahí la estructura siempre termina en una cabeza mafiosa. Y si quieres algo, ¿no? Tienes que pagar. Y cuando las cosas están fácil, crean más trabas burocráticas y más trabas burocráticas. Por eso, los planes de gobierno de los partidos que se están formando, que piensan participar, deben de priorizar y deben de decirle a la opinión pública cuál es el enemigo que ellos combaten. ¿Quién es tu enemigo, compadre? ¿Contra qué vas a luchar? Sí. Bueno, todos te van a decir que contra la corrupción. Bueno, dos referencias al Poder Judicial, Pepe. Uno,
que hay una falta de criterio increíble, de sentido común en los jueces, de proporción y de justicia. Por ejemplo, en las reparaciones civiles. O en algunos casos son altísimas, que son más allá de lo razonable, ¿no? Que son claramente abusivas, o son arregladas, ¿no? Arregladas, en muchos casos, arregladas con el reo, por supuesto. O absurdas, injustas por lo bajo que son, por lo bajo, sí, por lo baratas que las ponen, ¿no? Por ejemplo, le han puesto al señor Eloy Espinosa condenado por maltratar a su mujer. Primero, en primera instancia, le dieron un año de y 25.000 soles. Ya. Dijo, no, eso es una fortuna, dijo no. Y apeló lo de los 25.000. Sí. ¿Ya sabes cuánto le han puesto? Sí. 500 soles. Se encontró con un colegiado generoso que no hay dijo, ¿cómo es derecho. posible que a este buen hombre se le haya puesto una exorbitante multa de 25.000 soles? Y además, no es... Y le han dado 500 soles, ¿no? Sí, además no sé si es para la víctima, para la ex esposa, o si es para el Estado, porque son capaces de que sea para el Estado encima. Y este hombre ha sido sentenciado por agresión psicológica y física a su esposa. Y era del Tribunal Constitucional, nada menos, magistrado del Tribunal Constitucional. Bueno, y la otra referencia a otros le dan es una 15 años, le positiva. dan 10 años, 15 años de Sí, cárcel. claro, por sin supuesto, asco, ¿no? por supuesto. Pero ya se sabe, pues, cuando eres caviar te tratan con guantes de seda, ¿no? Así es. Esa es la justicia en el Perú. Y bueno, la otra referencia es positiva, ¿no? Porque el Poder Judicial finalmente ha entendido que una democracia no puede permitir pues, la existencia de un partido que además de tener postulados contrarios a los derechos humanos, pretende usar la democracia para destruirla por dentro, ¿no? Hay quienes sostienen, estoy refiriéndome al caso del partido Antauro, ¿no? Que hay quienes sostienen que esos habría que combatirlos solamente en la cancha, es decir, en el terreno político, ideológico, y no en el jurídico. Yo discrepo, porque los enemigos de la democracia y de los derechos fundamentales hay que combatirlos en todos los frentes, incluyendo el jurídico, por supuesto. ¿O acaso el asesinato solo tendría que ser enfrentado por la policía y no por el Código Penal? Claro, pues, ¿no? Es evidente. Así que en ocasiones no nos damos cuenta de que las omisiones, la desidia de la burocracia para hacer lo que corresponde, producen tanto daño como las acciones indebidas. Era una grave omisión del Jurado Nacional de Elecciones de la época de Salas Arenas haber permitido la inscripción de un pretendido partido político de nombre Antauro que, como es público, defiende y reivindica barbaridades. Felizmente en esta ocasión el Poder Judicial actuó bien. Repetimos, ¿no? La plena protección a las minorías no puede extenderse a aquellos partidos que violan la ley y que proclaman abiertamente que participan en un juego democrático para destruir la democracia y el Estado de Derecho. Eso no se puede permitir, porque la democracia ofrece un inestimable campo de batalla para cualquier reforma razonable. Pero si no se antepone la preservación de la democracia por encima de cualquier otra consideración, entonces las fuerzas antidemocráticas latentes, como la que representa el señor Antauro, pueden en un determinado momento de crisis tomar el poder y con ello destruir todos nuestros derechos y todas nuestras instituciones. Convertirnos en una Cuba. Y convertirnos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿no? Así que lo que ha hecho el Poder Judicial hay que saludarlo. Sí. De paso se están jugando la vida también, ¿eh? Ahora bien, también, como hemos dicho muchas veces aquí, Pepe, también es importante que los gobiernos comprendan que a la democracia hay que defenderla, también en la política, también en las decisiones diarias, gobernando, que para eso los han elegido, para gobernar, para tomar decisiones que a veces son duras, a veces son impopulares, es decir, la mano firme, no digamos la mano dura para que no se escandalicen los caviares, la mano firme, esa que usa el derecho y la razón justamente por el beneficio del país, pero con valentía. Claro. No la democracia boba que hemos dicho que proponen los caviares. Tantas veces lo que hemos dicho, ¿no? La democracia no tiene por qué ser débil. En la Constitución están establecidas todas las herramientas para que el gobierno haga respetar su imperium, ¿no? Para eso existe el estado de emergencia, que nunca se cumple, y existe el estado de sitio. Pero hemos llegado en el país, ¿no?, a que mandas a la policía a restablecer el orden, pero les prohíbes utilizar sus armas. Y si las usan, normal. Y si las usan, lo meten presos. Sí, ¿no? si las usan, lo meten presos. Bueno, esas son las cosas que se tienen que arreglar, ¿no? Y otra cosa que se tiene que arreglar, Pepe, no sé cómo, pero mira esta barbaridad. 41 partidos inscritos hasta la fecha. 5.000, bueno, sí. 50 por lo menos, sí. 5.330 candidatos a diputados y 2.460 candidatos al Senado. Humala
que no ha sido inhabilitado como debería, ha sido inhabilitado el partido, pero no el esto. Y lo descalificaron por haber sido condenado por asesinato, para no impedir la candidatura de Fujimori, ¿te acuerdas en su momento? ¿No? Todavía está el Congreso a tiempo de aprobar esa norma para evitar que personajes como ese señor postulen al Congreso, ¿no? Sí. Pero, en fin, mira la cantidad de candidatos que van a haber. Otro tema que pasó desapercibido durante la semana fue sobre los procesos prescritos en la Junta Nacional de Justicia. Lo llaman al señor Aldo Vázquez, que ha sido presidente de la Junta Nacional, y le señalan que las denuncias contra jueces y fiscales eran serias y estaban muy bien documentadas, y por qué no las tomaron en cuenta. Y entonces el señor Aldo Vázquez responde que no es su culpa, que ha sido culpa del personal administrativo. La típica. Oye, pero vaya forma de quitar a los subalternos. Vaya forma de quitar cuerpo. Claro. Porque si eso es cierto, quiere decir que detrás de ellos hay un sistema burocrático mafioso que oculta pruebas, que oculta expedientes y que emplea a los miembros de la Junta Nacional de Justicia como simples titiriteros de su voluntad. ¿Ah? Eso es lo que está queriendo decir el señor Aldo Vázquez. Eso es grave, por ejemplo. Esas declaraciones muestran la ineficacia, la mediocridad del señor Vázquez y, por supuesto, la cobardía. Y de culpar a otros siempre. Nunca tiene responsabilidad. Deberían procesarlo. Hay que tener suficiente cara y valentía, suficiente dignidad para asumir, en todo caso, los errores propios. Señor, ¿cómo se llama Aldo Vázquez. Aldo Vázquez. Deberían procesarlos en rigor por omisión de funciones y otros delitos más. Y otros delitos más, ¿no? Hoy una noticia graciosa. A ver, preparen el video 217, que son unos cuantos segundos. Los autos Tesla ahora se conducen solos desde su lugar de fabricación en la fábrica hasta sus carriles de muelle de carga designados sin intervención humana. Un paso más cerca de la FSD, no supervisada a gran escala. Tesla vale lo que vale porque no fabrica autos ya, fabrica robots. Mira el auto. Van de la misma fábrica, de la planta donde han terminado su fabricación, por los muelles, y se estaciona donde le corresponde para ser embarcados en la embarcación que los va a conducir a su destino. Es increíble, increíble. La noticia que tengo a continuación también es algo insólita, porque yo he crecido escuchando por años: las mujeres son olvidadas, las mujeres son explotadas, las mujeres no tienen poder, las mujeres no tienen nada. Y estaba revisando el cuadro, ¿no? Así maltratas tú a tu mujer. Por la pobre cuadro, tela. ¿no? Bueno, entonces, eso de mujeres al poder se ha cumplido. Mercedes Cabanilla decía esto hace 40 años, las mujeres al poder, decía, muy bien, muy bien. ¿Ah? En el Tribunal Constitucional, ¿quién está de presidenta? La presidenta. Luz Pacheco, además una gran presidenta, ¿no? ¿Ah? En el Poder Judicial, aquí ya no puedo repetir piropos, ¿no? ¿Ah? Una mujer. Una Basta, mujer. Una mujer, hay que decir nada más. Fiscal de la Nación, una mujer, la fiscal de la Nación. Tampoco hay que dar piropos. La jefa de la RENIEC, una mujer, ¿no? Y por último, en Palacio de Gobierno, ¿quién está? Dina Boluarte. Las mujeres mandan en este país, ¿no? Así que los que hablan de equidad de género, ¿no?, deberían pensarlo 2 veces, ¿no? Y eso, hablando de equidad de género, el congresista Muñante ha presentado un proyecto de ley para que cuando se hable de género se refiera solamente a hombre o mujer. En realidad no debería de hacer falta una ley que lo especifique, porque ya lo han dicho la gente con sentido común y por supuesto la Real Academia de la Lengua. Solo tienen género las palabras. Los seres humanos tienen sexo, así de sencillo. Lo que pasa es que han metido tanto el tema de género en los formularios, en en el mundo, no solo aquí en el Perú, que ahora ya habla en inglés gender, en español género, lo que fuera, en lugar de preguntar por el sexo, que es lo normal, digamos, ¿no? Pero han metido ese asunto. Después, si hay tiempo, mostraremos un video de lo que ha originado, algunas de las barbaridades que ha originado esa ideología de género en algunos lugares. Antes de ir a la pausa, ¿no? Miren ustedes,
esta brevísima comparación. En China, hace 2 meses, un desquiciado, un delincuente, un estúpido, arrolló a una multitud y dejando 35 muertos y 43 heridos. El tipo fue capturado, procesado en 20 días, ¿no? Y condenado a pena de muerte, la misma que se cumplió 20 días después, ¿no? ¿Qué tal velocidad, ¿no? En cambio, en Europa y especialmente en el Reino Unido sucedió esto. Un imbécil, ¿no? Loco o asesino, asesinó a 3 niñas con un cuchillo hace 6 meses exactamente, ¿no? Entonces la jueza dijo, está bien, está preso, todo lo demás, pero necesitamos respuestas, dice la jueza, ¿no? Saber dónde este muchacho se convirtió en violento, en peligroso, cómo se crió, en qué ambiente, qué traumas tuvo en su infancia, ¿ah? Cosas por el estilo. Es decir, por eso están como están, ¿no? Entonces, este proceso les va a durar 15, 20 años, y si el hombre demuestra que ha tenido algún trauma el criminal, entonces le van a bajar la sentencia, se va a considerar rehabilitado a los 5 años, 6 años, y lo sacan en libertad, ¿no? Por eso es que están como están, ¿ah? Por eso es que están como están. ¿Alguien? Sí, por ceder cada vez más espacio a las cosas con sentido. No estamos pidiendo que tengamos la velocidad de China, eso es imposible, ¿no? Pero tampoco podemos tener la lentitud de la que hacemos gala. Claro. No pueden haber procesos que duren 15, 20, 30, 40 años en el Perú. Eso es un crimen y tiene que cambiarse, ¿no? Tiene que cambiarse. Ese es otro punto para los programas de gobierno de los partidos políticos. No diagnósticos, sino soluciones. Así es. Soluciones es lo que necesitamos, porque todos sabemos cómo están las cosas en el país. Lo que queremos son soluciones. Pausa y regresamos con Fernando Sillones. Sí.